Iglesia, buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno saludarles de nuevo y poder reunirnos una vez más para buscar el rostro de Dios y para aprender de su palabra. Entonces, como siempre, quiero invitarle a que oremos y que pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, yo te quiero dar gracias, oh Dios, por tu presencia, Señor. Y porque, Padre Celestial, todas las cosas, Señor, pertenecen a ti. Y Padre Celestial, todo es por ti, para ti y a través de ti, Señor. Quiero, Señor, colocar en esta mañana, oh Dios, la palabra que vamos a estar predicando, Señor. Y quiero rogarte una vez más, Señor, como siempre lo hago, Dios, que tu Espíritu Santo sea, Señor, abriendo el entendimiento, quitando todo entenebrecimiento y haciendo, Señor, que esa palabra tuya penetre hasta lo profundo de nuestro corazón, Señor, para hacer transformación dentro de nosotros, oh Dios. Y quiero, Señor, pedirte, oh Dios, de que a través de tu palabra, Señor, hoy seamos vivificados para que cada día, Señor, seamos conformados a esa nueva imagen que tú quieres que nosotros tengamos, que es la imagen tuya, Señor. Yo te doy gracias, Dios, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Iglesia, hoy vamos a estar hablando de un tema que he querido llamar disfrazados o transformados. Resulta que desde la predicación anterior me quedé mucho pensando en esa palabra transformación y el Señor siguió haciéndome rondar alrededor de esa idea y pensar, bueno, ¿qué es lo que tú quieres con nosotros? Porque tú no quieres que tengamos una mente de esclavos, tú quieres que experimentemos una verdadera transformación. Y el Señor me llevó a observar un contraste o a observar dos términos que se oponen en Corintios y que le dan a uno a entender que cuando nosotros no somos transformados, entonces lo que tomamos es un carácter de disfrazados. Y yo quiero que lo observemos. Hay una palabra en griego que se dice metaskematizo. Metaskematizo. ¿Qué es metaskematizo? Meta significa cambiar y esquema o esquematizo significa de apariencia externa. O sea, es un cambio aparente, es un cambio de apariencia. Es como cuando una persona utiliza disfrazarse, ¿cierto? Es como cuando nos ponemos bonitos o nos organizamos para un evento, ¿cierto? Muchas veces como quedaste de diferente, ¿cierto? Porque no te pareces a lo que eres realmente, ¿cierto? Entonces te disfrazaste. Eso fue lo que hiciste. Y yo quiero que usted vaya un momentico ahí a 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15, y ahí en este texto nos muestra este término. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan, y esas metas que matizo, como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí en 2 Corintios? Estamos viendo un caso en el cual hay personas que se disfrazan, que aparentan, que tienen cambios aparentes, ¿cierto? Eso viene a estar contrastado con el término metamorfo, que es el que aparece en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que es donde vamos a estar predicando hoy. Y entonces, ¿qué es metamorfo? Meta, cambio, morfo, de forma, que eso era lo que les predicaba también la semana pasada. Cambio de forma, mientras que el cambio de apariencia muestra es un cambio externo, el cambio de forma muestra un cambio interno. Y es un cambio total que debe de vivir un cristiano. El cristiano debe vivir un cambio interno completo a través del poder de Dios, y ese cambio se tiene que evidenciar en el carácter de ese nuevo creyente y en su conducta. O sea que cuando un creyente realmente es transformado, tiene que experimentar un cambio de carácter y un cambio de conducta. Pero entonces
Yo quiero que observemos ahí el texto en 2 Corintios 3:18, donde aparece este término. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, metamorfó, de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces ahí nos está hablando de que el Hijo de Dios es cambiado en su interior, ¿cierto? Con la gloria de Dios. Y ese cambio se tiene que reflejar en un cambio en su carácter y en un cambio en su conducta como resultado de que cambió su forma de ser, entonces también va a cambiar su manera de comportarse. Entonces, ahora, volvamos al término anterior. Entonces, las personas que se disfrazan, según el texto que leímos antes de 2 Corintios 11, son los que son falsos profetas, falsos apóstoles, y Satanás utiliza disfrazarse como ángel de luz. Si lo pasamos un poco a los términos cristianos, ¿quiénes serían esos? Mire, muchas veces en las iglesias encontramos muchos creyentes que aparentan lo que no son. Entonces aparentan una espiritualidad, aparentan unos cambios de comportamiento, aparentan unas buenas actitudes, aparentan una santidad, pero que realmente no existe, que realmente no está ahí. Ahora, cuando una persona vive aparentando, y porque me impactaba tanto este tema, es porque realmente muchas veces uno encuentra dentro del pueblo de Dios muchas personas que no han vivido una metamorfó, sino que están viviendo una metaesquematizo. O sea, que están teniendo son cambios en su apariencia externa, que se están disfrazando de cristianos. Entonces por eso me hizo pensar tanto este término. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona está tratando de ser cristiano y de aparentar que es cristiano, pero realmente no está siendo un resultado de una transformación interna? En primera instancia, es un cristianismo muy agotador. ¿Por qué? Porque a esa persona de alguna forma le toca manejar como una doble vida. ¿Cierto? Entonces, la vida donde tiene que mostrarse muy santo, muy puro, muy juicioso, yo no digo groserías, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no fumo, yo no bebo, yo no parrandeo, yo no fornico, yo no miento, yo no me enojo, yo no grito a nadie, yo no soy soberbio, yo no... Tiene que manejar esa vida por un lado, y por otro lado la vida donde es realmente lo que es. Eso es muy agotador. Entonces la persona que maneja un disfraz en su cristianismo se agota. Pero en segundo lugar, esas personas producen que otras personas muchas veces se decepcionen del evangelio y de la iglesia, porque cuando ven los testimonios de personas que realmente no han sido transformadas por Cristo, sino que aparentan un cambio, y después se dan cuenta que son diferentes a eso que aparentan, eso trae decepción a muchas personas. Entonces es de lo que vamos a hablar hoy. Pero entonces quiero como empezar entonces a profundizar un poco acerca de qué es transformarse, ¿cierto? El verdadero cristiano, entonces estamos diciendo que debe de buscar la transformación, debe de buscar la metamorfosis. Y el término metamorfó solamente se encuentra 4 veces en el Nuevo Testamento. Y eso me llamó la atención. 2 de esas 4 veces están en los evangelios cuando se habla de que Jesús se transfiguró. ¿Cierto? Esos no los vamos a tocar. Pero los dos otros términos que se utilizan, donde se utiliza metamorfó, está el primero en Romanos capítulo 12, versículo 2, que fue donde estuve compartiendo la última vez, pero ahí hay un contraste. ¿Cómo así que un contraste? Mire, el texto dice, no se conformen. Y la palabra conformarse ahí es susquematizo. No aparenten, no tomen la apariencia de este mundo, no actúen con apariencias como actúa este mundo. Eso es lo que les enseñaba yo en la predicación anterior. No hagan eso, sino que más bien metamorfó, sino que transfórmense, tengan un cambio de forma. Entonces nosotros hoy debemos de empezar como creyentes a meditar, bueno, yo como estoy siendo un creyente disfrazado o un creyente transformado. Y si estoy siendo un creyente disfrazado, entonces lo primero que tengo que empezar a tener en mi corazón es entender, no puedo tener un carácter de apariencia, sino que necesito
un carácter transformado. Necesito una persona transformada. Pero entonces en Corintios es el segundo, es la cuarta parte, la cuarta vez que se utiliza el término metamorfosis, ¿cierto? Dijimos dos en los evangelios con la transfiguración de Jesús. El tercero es en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice no se conformen, sino transfórmense. Y ahora en segunda de Corintios lo estamos observando nuevamente ese término, ahí en el capítulo 3, versículo 18, donde dice transformados, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a mirar un poco en Corintios. Ahora, en el libro de Corintios hay una característica que a mí me llamó mucho la atención, y es que el libro de Corintios hace mucha referencia a palabras como tribulación, aflicción, sufrimiento, padecimiento, abrumado, tristeza, angustia. Todas estas palabras que yo le estoy mencionando, esas diferentes palabras se repiten 37 veces en el libro de Corintios, lo que nos muestra a nosotros que el libro de Corintios es un libro que conecta mucho, y vamos a mirar, porque si usted lee el libro de Corintios con el enfoque que yo le voy a dar hoy, usted se va a dar cuenta que es muy notorio en el libro de Corintios esto, conecta mucho esa transformación con sufrimientos, padecimientos, tristeza, luchas, digámoslo así, que vamos a tener que pasar, momentos difíciles que vamos a tener que experimentar. Entonces, lo que nos tiene que llevar a concluir que la transformación o la metamorfó no es fácil. Listo. Ahora, para que nosotros entendamos un poco más el término de transformación o de metamorfosis, yo quiero hablarle en términos de biología, o sea, en términos de ciencias naturales. Según la biología, la metamorfosis, y le voy a dar algunas características de lo que es la metamorfosis para que usted observe cómo deben ser las características de una persona creyente que está siendo transformada. Entonces dice, las características de una transformación en la metamorfosis, en las ciencias naturales, es que esa transformación es irreversible. Primera característica. Después de que se transformó en algo nuevo, no se puede reversar. Segundo, ocurre en la naturaleza de ciertos animales, es decir, en su interior, en su carácter. No es algo externo, no es algo aparente, no es algo temporal, sino que es algo que se forma, que ocurre en todo el interior del organismo de ese animal. Entonces ya llevamos dos características, ¿listo? Primero, que es irreversible. Segundo, que da un cambio de naturaleza, o que ocurre en la naturaleza de los animales. Lo tercero es que es un proceso. La transformación o la metamorfosis es un proceso que se da en el animal, ¿cierto? En el cual un animal se desarrolla desde su nacimiento hasta la madurez. Y ahorita más adelante lo vamos a ver. La metamorfosis es un proceso que va llevando al animalito desde que nace hasta que madura. Así que el creyente va a sufrir metamorfosis desde que nace espiritualmente hasta que madura espiritualmente. Cuarta característica, esa metamorfosis se da a través de grandes y abruptos cambios estructurales y fisiológicos. Y ahí resalto la palabra abrupto, es decir, lo que les decía ahorita, no es un proceso fácil esa transformación, es un proceso de cambios muy grandes, pero fuertes. ¿Por qué? Porque son cambios que van a cambiar la fisiología y la estructura en el animal de lo que él es en su cuerpo. Y así en nosotros, cuando somos transformados por Cristo, va a cambiar nuestra estructura interna y nuestra fisiología interna como seres humanos, como personas. Y por último, ok, no, hasta ahí vamos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esas cuatro características en la transformación biológica para que podamos entenderla en la transformación espiritual. Ahora yo quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 3, que es donde vamos a estar estudiando hoy, y observemos por un momento el versículo 3. El versículo 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y eso es algo que yo quiero que usted arranque hoy en su corazón como el principio, como el fundamento para la metamorfosis, el fundamento para la transformación. ¿Cuál es el fundamento? Yo soy carta de Cristo, escrita, dice ahí, escrita con el Espíritu por el Dios viviente.
dice ahí, en tablas del corazón, de carne del corazón. O sea, yo quiero que arranquemos hoy esta enseñanza pensando que Dios, Cristo ya hizo una obra en la cruz del Calvario por mí. Y yo soy una carta de Cristo. Y que estoy siendo escrita con el Espíritu Santo por Dios. Es decir, Dios tiene una obra, un propósito de hacerme nacer de nuevo, un propósito de transformación sobre mi vida. Y por eso llevó a su Hijo a morir a la cruz, para que nosotros pudiéramos ser perdonados y nacer a una nueva manera de vivir. Y por el Espíritu realmente ser transformados. Porque ese fundamento, como yo les decía ahorita, el cambiar de forma es algo que sucede por el poder de Dios en mi carácter. Yo tengo que hacer un trabajo, sí, pero principalmente eso es una obra que hace Dios, porque hay cosas de mi forma interna, de mi carácter, que para mí es imposible cambiarle la estructura, es imposible cambiarle la forma, es imposible cambiarle la fisiología. Eso es así. Entonces yo necesito de la obra del Espíritu para que eso se realice. Entonces, ahora ya teniendo en cuenta eso, entendiendo un poco más qué es la transformación, entonces ahora vamos a hablar de las personas que tienen un carácter no transformado, sino disfrazado, porque el texto bíblico no lo permite ver. Ahora dice ahí el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y eso nos da a entender algo. Está hablando de un nuevo pacto y lo que nos da a entender es que entonces hay un viejo pacto. Pero también nos da a entender, según el texto bíblico, que el nuevo pacto lo caracteriza algo y el viejo pacto lo caracteriza algo. Al viejo pacto lo caracteriza la letra, dice ahí. Y la característica que hace esa letra del viejo pacto en nuestra vida es que mata. Dice ahí, la letra mata. Entonces, en primera instancia, ese pacto es el pacto que tenían en el Antiguo Testamento de leyes y leyes y leyes y leyes. Pero si usted observa un poco los judíos del Antiguo Testamento, que tenían todas esas leyes, muchas veces uno observaba en ellos una vida espiritual disfrazada, de apariencias. Aparentaban obedecer a Dios, aparentaban guardar un montón de mandamientos, pero cuando Dios hablaba por los profetas decía que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. O sea, eran solamente de apariencia. Esa letra, todos esos mandamientos se estaban convirtiendo en ellos en una carga tan fuerte que ellos eran obligados, ay, hay que decir amén, hay que decir aleluya, hay que levantar las manos, hay que orar, hay que hacer esto y a cumplir un montón de leyes, pero no en el corazón, sino como algo aparente que estaba trayendo sobre ellos muerte, que los estaba matando. Pero yo quiero que vayamos hasta el versículo 7, porque entonces en el versículo 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Entonces, cuando nosotros como cristianos actuamos como cristianos aparentes, disfrazados, sí, yo tengo que ir a la iglesia, sí, yo tengo que diezmar, sí, yo tengo que orar, sí, no puedo decir groserías, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que alzar las manos, decir amén, decir gloria a Dios, sí, yo tengo que tener cierto léxico cristiano, sí, yo tengo que vestirme así. Cuando nosotros empezamos a manejar esas apariencias, ¿cierto? Eso nos puede dar en muchas ocasiones, como sucedió ahí, dice que en ese ministerio de letra, en ese pacto de la letra, el rostro de Moisés resplandeció. La gloria de Dios se observó sobre el rostro de Moisés. La gloria, la palabra gloria significa la reputación, la estimación, el brillo, la grandeza de Dios se reflejó en la apariencia. La palabra rostro ahí, interesantemente, es apariencia, en la apariencia de Moisés. O sea, eso quiere decir que cuando nosotros como cristianos aparentamos ser muy espirituales, podemos tener momentos de que la gloria de Dios se muestre sobre nosotros, de que se nos vea esa espiritualidad. Pero dice el texto bíblico ahí al terminar, la cual había de perecer. Sí, hay personas que aparentan ser buenas cristianas y por un tiempo dan una gloria, dan un brillo, se ven como wow, pero tarde que temprano el que aparenta
se cansa de aparentar y lo que realmente tiene en su corazón sale a la luz y esa gloria desaparece. Ese resplandor que Dios estaba mostrando a través de esa persona desaparece, porque la persona solamente estaba aparentando ser creyente, disfrazándose de alguien espiritual. Entonces, eso esa gloria, aunque pueda parecer gloria, esa gloria tiende a desvanecerse. El versículo 13 lo reitera al final. Dice, no, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Esa gloria tiende a desaparecer. Entonces, una persona disfrazada puede aparentar por un tiempo y verse gloria de Dios a través de ella, pero eso tiende a desaparecer, en primer lugar. En segundo lugar, dice ahí en el versículo 13, ahora lo leo completo, dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Moisés puso un velo sobre su rostro para que ellos no vieran esa gloria, para que ellos no vieran ese resplandor. Pero algunos intérpretes han dicho que posiblemente lo que también Moisés experimentaba, según la interpretación de este texto de Corintios, es que él sabía que ese resplandor, esa gloria iba a desaparecer. Y por eso él prefirió ponerse un velo para que los israelitas no supieran cuándo esa gloria desaparecía o cuándo no desaparecía. Y quizás él no lo hacía por aparentar, sino porque ellos siguieran teniendo su fe puesta en que Dios quería mostrar su gloria. Pero más adelante, según la historia judía, los textos históricos que hablan sobre los judíos, dice que los rabinos, siempre que iban a leer la Biblia, acostumbraban ponerse un velo para aparentar lo mismo que Moisés, como si ellos poseyeran una gloria de Dios. Entonces se ponían un velo al leer la palabra, como si a través de ellos empezara a fluir una gloria de Dios. Pero ese velo realmente era una cubierta, la palabra velo es cubierta, que tapaba para que no se permitiera ver si sí había gloria o no había gloria. De la misma forma, nosotros a veces colocamos velos, colocamos cubiertas. El cristiano disfrazado pone velos, pone cubiertas, ¿cierto? Para que no se vea si realmente en la vida de él está viendo la gloria de Dios o no lo está viendo. Y esa es la segunda característica que nosotros encontramos en ese texto. Lo complemento con el versículo 4. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. O sea, ellos seguían con ese velo no descubierto, cubriéndose cuando leían el antiguo pacto, tratando de mostrar una gloria que no estaba. Pero en tercer lugar, y está ahí en el versículo 14, una persona disfrazada, una persona que aparenta su cristianismo, dice ahí el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a aparentar que en mi vida hay una gloria de Dios que no está, porque pongo velos, cubiertas, sin darme cuenta, el primero que va quedando ciego espiritualmente de la gloria de Dios soy yo. ¿Por qué? Porque inconscientemente mi mente se va embotando. Y la palabra embotarse significa endurecerse, significa encallecerse, petrificarse. ¿Qué sucede cuando una parte se va llenando de callo? Ya no siente, ya no es sensible a contactos, a cosas que le pasan, a calor. Cuando algo se endurece, ya no es sensible a las mismas cosas bonitas que era antes porque ya se quitó esa sensibilidad. Y así sucede con una persona que constantemente está actuando con un disfraz como cristiano. Llega un momento en que llega a pensar que realmente sí es un buen cristiano, que realmente a través de él está brillando la gloria de Dios, aunque él está constantemente aparentando lo que no es. Y entonces, sin darse cuenta, ese embotamiento y ese velo se convirtió en oscuridad espiritual. Porque como ya se cree que es buen cristiano, porque aparenta que es buen cristiano, y hasta a veces la gloria de Dios se ha manifestado a través de él, entonces él mismo empieza a creerse que es buen cristiano y esa soberbia, ese endurecimiento,
hace que la gloria de Dios, que la apariencia de Dios, que la estimación de Dios, que ese reflejo de Dios ya no se refleje en esa persona. Y esa persona va cayendo en un entenebrecimiento espiritual, donde Dios ya no le habla, donde ya no entiende las cosas que vienen de Dios, donde ya no ve las bendiciones de Dios, donde ya no percibe cómo Dios se está moviendo, donde su fe se enfría, donde aún piensa en devolverse espiritualmente. Entonces, eso es lo que sucede con una persona que tiene ese disfraz. Pero entonces eso nos lleva a la pregunta: si nosotros somos cartas de Cristo, necesitamos asimilar que somos cartas de Cristo. Necesitamos entenderlo. Y yo quiero devolverme otra vez al versículo 6. Vuelvo y lo repito. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué significa eso? Significa que si yo soy carta de Cristo, escrita con el espíritu, por el Dios viviente, es necesario que yo asimile que yo ya no pertenezco a un viejo pacto de letras, sino que pertenezco a un nuevo pacto que proviene del Espíritu Santo. Y ese pacto que proviene del Espíritu Santo va a traer vida a mi vida, me va a transformar, me va a vivificar. Pero entonces, para yo comprender un poco más eso, tengo que entender que yo necesito empezar a interiorizar los mandamientos en mi corazón. O sea, para yo poder empezar a vivir en ese nuevo pacto, yo tengo que dejar de estar cumpliendo leyes por apariencia, como los judíos en el Antiguo Testamento con el Viejo Pacto. Y como dice el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Necesito entender que si yo soy carta de Cristo, ya es tiempo que deje de actuar como un cristiano disfrazado y me convierta al Señor para que pueda empezar un proceso de un cristiano transformado. La palabra convertirse significa volver el corazón al Señor. Y yo quiero como empezar a ampliar un poquito más esta parte. Volver el corazón al Señor. Es necesario que nosotros dejemos de hacer leyes, de pensar, tengo que hacer esto, a Dios no le gusta que yo haga esto, no le gusta que yo haga aquello, a Dios le gusta que yo haga esto, a Dios le gusta que yo haga aquello. Tengo que empezar a dejar de actuar como un robot que simplemente obedece mandamientos porque es cristiano, y tengo que empezar a meditar el valor de los mandamientos de Dios en mi corazón. Empezar a observar por qué el Señor quiere que yo vaya a la iglesia. No simplemente es que hay que congregarse, porque el Señor quiere que yo vaya a la iglesia. Empezar a tener un pacto grabado no en letras, sino en mi corazón y en mi mente. ¿Eso para qué me sirve? Porque el Señor quiere que yo tenga una vida devocional diaria. Porque el Señor quiere que yo abandone el adulterio. Porque el Señor quiere que yo no mienta. Porque el Señor quiere que yo no esté prestando dinero. Porque el Señor quiere que yo perdone a tal persona. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor quiere que yo tenga un carácter y una actitud diferente frente a mi cónyuge o frente a mis hijos? ¿Para qué, Señor, tú quieres que yo haga esas cosas? Porque cuando nos convirtamos, es decir, cuando meditemos en nuestro corazón el bien que traen sus mandamientos, entonces vamos a tomar la decisión de cambiar, porque me edifica,
porque me sirve, porque yo necesito ese cambio. Y entonces lo que sucede cuando usted y yo nos convertimos al Señor, es decir, vuelvo y lo repito, cuando dejamos de actuar como robots, haciendo las cosas porque allá dicen que hay que hacerlas, y empezamos a meditar y a reflexionar en los mandamientos de Dios y a verlos valiosos para nosotros, de edificación para nosotros. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, sucede algo sobrenatural en tu vida y en mi vida. ¿Y qué es lo sobrenatural que sucede? Versículo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Qué significa eso? Si yo me convierto al Señor, el Señor es el Espíritu y el Espíritu empieza a tener libertad para moverse en mí. Y entonces en ese momento yo empiezo a vivir una transformación. Yo ahorita les decía, nosotros por nosotros mismos no podemos transformarnos. Nosotros damos cambios aparentes, pero radicales de nuestro carácter, eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Y por eso es que muchas personas se cansan en el cristianismo, porque se cansan de luchar para dejar pecados y no son capaces de hacerlo. Pero si nosotros empezamos a disponer nuestro corazón y a reflexionar en sus mandamientos, el Espíritu de Dios va a empezar a mover en libertad en nuestras vidas. Y Él va a empezar a hacer en nosotros lo que nosotros no hemos sido capaces de hacer. Él va a empezar a transformar en nosotros lo que nosotros no hemos podido ser capaces de transformar. Entonces yo quiero, para que usted comprenda un poco más, para que comprendamos un poco mejor esto que le estoy diciendo, yo quiero que usted observe el siguiente video. Entonces, de acuerdo al video que observamos, yo quiero repetirle lo que es la metamorfosis. Las 4 cosas que están ahí incluidas. Primero, que es irreversible, es un proceso irreversible. Segundo, que obra en la naturaleza de ciertos animales. Tercero, que es un proceso que se da desde el nacimiento hasta la madurez. Y cuarto, que se da con cambios grandes y abruptos en la estructura y en la fisiología del animal. Yo creo que eso fue lo que usted alcanzó a observar ahí. Se dio un cambio abrupto en ese animal. Pero entonces ahora yo le quiero añadir un poco más habiendo visto este video. ¿Y qué es lo que le quiero añadir? Resulta que estos animales que sufren metamorfosis tienen un exoesqueleto, o sea, un esqueleto externo, ¿cierto? Y este esqueleto externo es endurecido.
y no se desprende progresivamente, o sea, no se va quitando. Y resulta que como no se desprende progresivamente y este exoesqueleto no es elástico, cuando el animal va creciendo, le impide, le limita el crecimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que romper ese exoesqueleto y deshacerse de él para poder crecer. Usted y yo como cristianos tenemos un montón de exoesqueletos, de cosas en nuestro carácter externo o en nuestro ser, en nuestro exterior, que no son agradables delante de Dios, cosas de nuestro exterior que no son buenas y que a veces están impidiendo, cosas de nuestro carácter también, de nuestra forma de ser que no son buenas y que a veces están impidiendo el crecimiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo empieza a crecer en nuestra vida y se choca con esas cosas de nuestro carácter que no le gustan, y eso es lo que vamos a llamar ese exoesqueleto, y eso limita mi crecimiento espiritual. Y entonces Dios, a través de cambios bruscos, de cambios abruptos, tiene que romper ese exoesqueleto a través de su Espíritu Santo para que usted y yo podamos madurar espiritualmente, para que usted y yo podamos ser transformados. Pero eso requiere un proceso. Requiere el proceso de lo que le estaba hablando ahorita, de convertirnos, de disponer nuestra mentalidad para reflexionar en el bien de los mandamientos de Dios, para darle libertad al espíritu, para que Él empiece a romper eso que nosotros no somos capaces de romper. Ahora vamos a profundizar un poco más en ese proceso de metamorfosis. Yo quiero que ahora sí nos miremos en el versículo 18. En el versículo 18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La primera cosa para ser transformados es la conversión. Pero la segunda cosa que nosotros tenemos que hacer para ser transformados es que empecemos a mirar con una apariencia descubierta la gloria de Dios. Es que nosotros empecemos a quitarnos todos esos disfraces, esas máscaras que nos hemos puesto en nuestra vida para aparentar que somos buenos cristianos. Y para eso, usted lo tiene que hacer delante de Dios. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo. Usted se tiene que sentar frente a la presencia de Dios cada mañana y descubrir su vida, desnudar su vida, quitarse las máscaras y decirle: Señor, mira, aquí estoy. Este es mi error, estos son mis defectos, estos son mis pecados, fallo en esto, fallo aquello. Yo inclusive a muchas personas les he dicho muchas veces: sea específico. Yo le tengo envidia a tal persona porque es muy bonita. Dígale específicamente. Porque la confesión de pecados dice, mire cuál es el producto: somos transformados de gloria en gloria. Resulta que la metamorfosis no sucede. Yo les dije que es un proceso desde el nacimiento hasta la madurez. No sucede una sola vez, sino que los insectos tienen que sufrir, por decirlo así, pequeñas metamorfosis. O sea, tienen que sufrir algo que ellos llaman mudas, que son unos cambios que van sufriendo en su estructura, cambios pequeños, cambios pequeños, cambios pequeños, y cuando ya se han fortalecido, se han crecido un poquito más y se han vuelto más fuertes, sufren la metamorfosis, o sea, la muda más fuerte, la última muda. Eso se asemeja a lo que dice ese versículo. Nosotros somos transformados ¿cómo? De gloria en gloria. O sea, nuestra transformación no sucede en un instante, sino que lo que la palabra enseña es que son mudas que vamos viviendo. Dios va cambiando una cosa de nuestra estructura, luego va cambiando otra cosa de nuestra estructura, luego va cambiando otra cosa de nuestra estructura, y a través de todas esas mudas vamos siendo transformados. De manera que cada día nos vamos pareciendo más a la imagen de Dios y menos a esa imagen fea que traíamos. Pero para que eso suceda, para que esas mudas sucedan, nosotros tenemos que estar mirando a cara descubierta. La palabra cara, vuelvo y les digo lo mismo, sin
con una apariencia descubierta, destapando realmente lo que somos delante de la presencia de Dios cada día. Eso es lo segundo que nos va a traer transformación. Primero, conversión, y segundo, entrar a la presencia de Dios con una cara descubierta. Y por último, yo quiero invitarle a que usted vaya a 2 Corintios ahí mismo en el capítulo 4, versículo 6, voy a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento, mire lo que dice ahí, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la apariencia de Jesucristo. O sea, a través de Jesucristo se establece, se muestra toda la gloria de Dios. Y por eso cuando usted y yo nos paramos ante Jesucristo con la cara descubierta, esa gloria de Jesús, que es la gloria de Dios, empieza a transformarnos a nosotros. Pero el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Yo quiero que analice ahí 3 cositas. Primero, somos vasos de barro. En otras versiones leí que decían cacharros de arcilla. Dios va a realizar un proceso de metamorfosis en personas cuya cubierta es un cacharro de arcilla. Así como en el insecto que vimos en el video. Ustedes vieron cómo una piel externa fue cayendo y esa piel que era un cacharro de arcilla. Pero yo me ponía a mirar cuando observaba ese video, yo decía, ¿cómo le habrá dolido ese animal? Porque ese animal, ese cacharro de arcilla, esa cuerito, esa telita que termina cayendo de él, antes era piel viva. ¿Cómo le habrá dolido a él cuando esa piel empezó a estirarse y a romperse? Porque el cuerpo decía, no, es que ya estoy más grande. Tengo que quitar este cacharro de arcilla para que yo pueda desarrollarme y crecer espiritualmente. Entonces ahora pensemos, ese cacharro de arcilla que es nuestro cuerpo, para que vivamos la transformación, sufre. ¿Qué sufre? Estamos atribulados en todo, pero no, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y ahí es donde cobra sentido lo que yo les decía ahorita al principio, de que en Corintios se habla mucho sobre la tribulación, sobre la tristeza, porque la transformación muchas veces va a necesitar procesos duros, procesos dolorosos. ¿Por qué? Y hago el énfasis en el versículo 10 y en el 11. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Si nosotros queremos experimentar esa metamorfosis, si queremos ir de gloria en gloria hasta que tengamos la imagen del Señor en nuestra vida, constantemente, como cacharros de arcilla, tenemos que aprender a morir. Y eso es algo, iglesia, que no queremos aceptar, que necesitamos aprender como iglesia. A morir. Ay, no, a mí ¿por qué me pusieron en este ministerio si a mí no me gusta? Porque usted tiene que aprender a morir. Ay, no, yo no quiero ir porque a mí no me saludaron. Usted tiene que ir porque tiene que aprender a morir. Ay, no, yo no le voy a pedir perdón, sabiendo que él fue el que me ofendió. Usted tiene que aprender a pedir perdón, aunque lo ofendan, porque tenemos que aprender a morir.
Es que nosotros necesitamos entender que la muerte es parte de la vida del cristiano. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Para vivir la transformación, para vivir una vida nueva, tenemos que morir. Y por eso sigue diciendo el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, aunque este cacharro de arcilla se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Mire, la palabra de Dios dice, y con esto voy terminando, que el que quiera salvar su vida tiene que perderla. El que quiera salvar su vida tiene que aprender a perderla. Y eso es lo que nosotros no queremos entender. Y les hablo a ustedes como iglesias. Muchas veces ustedes no se quieren desacomodar. No quieren cambiar estructuras mentales. Es que yo toda la vida he sido así. No, yo no soy capaz de hacer eso. No quieren cambiar estructuras comportamentales. No quieren que este cacharro de arcilla sea maltratado para que yo pueda vivir una verdadera metamorfosis. Entonces, iglesia, yo quiero animarles en este momento a que nosotros pensemos en eso y pensemos en la necesidad de aceptar y buscar una transformación, porque si somos cristianos disfrazados, eso es muy cansón. Así es mejor no ser cristiano. Eso es muy duro. Yo llegué a hacerlo y eso es muy duro. Eso es muy cansón. Llevar una doble vida es muy cansón. Nosotros necesitamos aprender a gozarnos en el Evangelio, pero para podernos gozar necesitamos aprender a vivir una metamorfosis. Yo quiero invitarlo a que oremos. Padre Celestial, en esta noche te doy gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Y Padre Celestial, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios, que tú nos ayudes a entender que tu Espíritu Santo es el que obra en el nuevo pacto y tiene el poder, Señor, para transformarnos en la medida en que nosotros tomemos la decisión de convertirnos a ti, Señor, de andar delante de ti con una cara descubierta, Señor, y de entender que el sufrimiento de mi carne, el golpe de mi carne, hace parte de lo que es necesario para que sea transformado, Dios. Padre Celestial, obra, Señor, y te pido, Dios, hoy por aquellos creyentes que luchan, Señor, aparentando lo que no son, Señor. Yo te pido, Señor, que hoy ellos quieran declarar eso delante de ti, Señor, y puedan, Señor, ser libres, descansar, soltar esas máscaras y poder empezar a vivir un verdadero cristianismo, no por apariencia, sino como dice ahí en tu palabra, en libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo te quiero pedir, Señor, que experimentemos la libertad, porque muchas personas, Señor, que están tratando de vivir por apariencia, piensan muchas veces en volver atrás, y es entendible, Señor, porque se cansan de tener que luchar por mantener una imagen de lo que no son, Señor. Pero cuando experimenten, oh Dios, esa transformación, Padre Celestial, vivir la libertad que es en Cristo, y eso va a traer mucho gozo a sus vidas, y allí, Señor, van a poder reflejar tu gloria realmente, verdaderamente. Tu gloria va a poder ser mostrada, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.